abrir la Biblia, entonces, esta tarde, vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el capítulo número 1 del Evangelio según San Marcos. Capítulo número 1 del Evangelio según San Marcos. Y habíamos quedado en la última ocasión a la mitad del mensaje, pero vamos a retomar unos versículos a partir del versículo número 22. Baja un poquitito el retorno y ya. Gracias. Dice la Escritura, el versículo número 22. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Amén. Amén. Al estudiar el Evangelio de Marcos, quizás hay algo interesante que nosotros debemos aprender, hermanos, y le va a cambiar la manera de estudiar. Es que, como ya lo dije en la última ocasión, los evangelios no son historias que se siguen de manera lineal, una detrás de la otra. Hoy día el Señor salió, día lunes, en la tarde del lunes, se fue a dormir, luego el martes y el miércoles. No es así, sino que los evangelios encierran lo más importante que quería el Señor que nosotros supiéramos acerca del ministerio de Cristo. Entonces, cuando uno lee el Evangelio con esa perspectiva, entonces nos vamos a dar cuenta, vamos a tener mucho más cuidado de los detalles que se ha tomado en cuenta para escribir los Evangelios. Ya le digo, no es lineal. Si se escribiera todo lo que el Señor hizo, no hay una hipérbole diciendo que no alcanzaría libros en esta tierra. Pero entonces lo que se escribió es lo más importante. Y por eso es que hay que irle dando cuidado, a tener cuidado con todos los detalles que los evangelios van dejando escrito para nosotros. Y en este caso lo que el Evangelio de Marcos nos va dejando para que nosotros vayamos sabiendo, y así saber y conocer tengamos vida eterna. Ahora, en primer lugar, la primera vez que se habla de autoridad en el Evangelio de Marcos es aquí en este versículo 22. Y se admiraban su enseñanza porque le enseñaba como quien tiene autoridad. La primera vez que se oye la palabra autoridad aquí en el Evangelio de Marcos. Ahora, por supuesto, si tenemos la posibilidad de escarbar un poco más, cuando dice que hablaba con autoridad,
la alusión que hace en realidad es que lo que significa es que Jesús hablaba no como algo que, a ver, le voy a dar un ejemplo. Una cosa es estudiar teología y enseñar teología sistemática, en el caso de teología sistemática. Hacer teología es otra cosa. Yo puedo leer libros de teología, poder aprender de ellos y luego poder enseñar a otros. Otra cosa es hacer la teología. Por ejemplo, por eso que los reformadores fueron hombres extraordinarios, porque ellos hicieron teología. Ellos sacaron del texto lo que la iglesia perdió durante siglos y que se fue opacando durante 1000 años. Entonces, hicieron teología, escribieron teología, no copiaron tanto de otros teólogos, sino que de ellos mismos, al estudiar la escritura, pues ellos hacían teología. Entonces, una cosa es copiar teología y otra cosa es hacer teología. Y en el caso del Señor, una cosa es enseñar la palabra, como lo estamos haciendo ahora, y otra cosa es que sea Él la fuente de la palabra de Dios. Y en el caso aquí de este versículo 22, lo que está diciendo es que se admiraban con la autoridad que hablaba, porque lo hacía de tal manera que la gente sentía que era la sustancia misma, el origen mismo de la autoridad que estaba hablando. No estaba como los escribas repitiendo lo que tenía la ley, sino que parecía que él era el originador de la palabra de Dios. Y lo hacía de esa manera con autoridad. Incluso la misma raíz de autoridad es autor. El autor, por ejemplo, yo escribo un libro, soy autor del libro. Yo soy la fuente de ese libro, porque yo lo escribí, soy el autor. Autoridad, es decir, que lo hacía como que él fuera el autor de esa palabra que estaba escrita. Por eso es que se admiraban de su doctrina, porque lo hacía con autoridad, lo hacía como que él fuera el autor de la Biblia. Extraordinario. Amén, hermanos. No se me duerman. Yo sé que ponemos el sofá si tienen frío, pero no se duerman. Traten de, yo sé que vamos a hacer un hueco para que veamos el sol. Sería bueno que hubiera una ventana aquí, ¿no? Entonces, autor, Jesús no saca, no extrae de la Biblia. De él emana la enseñanza. Él es el originador de la enseñanza. Jesús no solo enseñaba lo que otros oían o lo que oía de otros, sino que él el originador. Y claro, imagínense, el originador, él es el que, hermanos, escribió. Él es la palabra encarnada, dice Juan. ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Entonces, ¿cómo habrá sido escuchar al mismo Señor Jesucristo hablar? Si Él es el autor de la palabra. Sus corazones se perturbaban. Los escribas repetían. En cambio, Él cuando hablaba, como Él era el autor, hablaba y tocaba el corazón de ellos, de tal manera que ellos se sentían como una persona que estaba frente a ellos que los conocía. Por cierto, si el Señor Jesús apareciera aquí ahora y nos viera a los ojos, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Porque ahí descubriríamos quizá de una manera más vívida que ahora, de que Él, en sus ojos veríamos que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. El autor entonces de la palabra de Dios está hablando ahí en la sinagoga, ahí en Capernaum. Y por eso el versículo 22 dice, están sorprendidos. ¿Qué autoridad ese hombre? ¿Cómo habla? Pareciera que fuera él el que escribió esta ley. Y claro que fuese. Él fue con autoridad. Este hombre habla con absoluto poder y absoluta autoridad. Y en sus palabras está Dios mismo. Dios mismo. Él era la fuente. Y al hablar no había distinción entre sus propias palabras y la palabra de Dios. No había ninguna distinción. Ahora pasamos al versículo 23. Dice, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo,
el cual comenzó a gritar. Ya dijimos en la última ocasión que la gente tenía mucho temor de estas personas así endemoniadas o personas que estaban perturbadas, porque no habían asilos donde se pudiera encerrar a esa gente. Yo no sé si ustedes vivieron algo así en sus países. Yo recuerdo eso. En lugares así, por ejemplo, en regiones un poco en los pueblos lejanos, uno dice, no pasen por ahí porque hay un señor que es medio loco, hace brujería. No sé si han vivido eso. Quizás yo soy el único que viví fuera de la capital en mi país. Pero había lugares, yo recuerdo cuando era pequeño en Argentina, en Mendoza. Me acuerdo que decían que había un señor que andaba de noche, que aparecía y desaparecía. Y como no teníamos agua en la casa, había que ir a buscarla. A veces mi mamá me mandaba a buscar con baldes de agua a unos 300 metros de la casa y estaba oscuro. Ustedes no saben, hermano, los traumas que tengo en mi alma de lo que viví ahí, porque fue tremendo y yo tenía temor que ese hombre desapareciera. Entonces cuando ve aquí la gente se asusta o los endemoniados gadarenos que vamos a ver más adelante, pues es comprensible porque en ese tiempo no existían esos lugares donde pudieran amarrar a los locos. Usted sabe que aquí en Francia, en París, hay mucha gente endemoniada. Por eso yo siempre, yo le digo en el caso de mi familia, cuando vayan al tren no se acerquen mucho al borde, porque hay gente loca, gente endemoniada. Yo he visto gente endemoniada en el metro, hermano. Yo les he visto. Entonces, es una realidad. Los espíritus inmundos son una realidad. Y en este caso, la gente tenía mucho temor porque sabían que eran incontrolables y podían hacer mucho daño. Por allá por Hechos 19 se acuerdan los hijos de Seba que quieren echar fuera a un demonio y lo que hace fue que el endemoniado, como ellos no eran cristianos, pues el endemoniado pudo más que ellos y huyeron desnudos porque no pudieron, ni modo. Dijeron en el nombre de Cristo de que el Pablo predica, no eran cristianos y el diablo hizo de las suyas. Pero aquí está lo interesante, oigan esto. Recuerden que Jesús está empezando su ministerio. ¿De dónde viene Cristo? Viene del desierto, de haber pasado las dificultades que pasó contra Satanás. Viene a Galilea, va entrando a Galilea y llega busca a sus discípulos, sus primeros 4 discípulos, ¿se acuerdan? Luego llega a Capernaum y va a empezar a ejercer su ministerio. Y entonces lo que dijimos pudiéramos haber pensado, pero ¿por qué el Señor no va a donde está la prostitución o a donde está toda esa clase de pecadores publicanos y todos esos gentiles malvados que los judíos decían que eso eran unos pecadores, que no había que entrar en las casas de ellos y cuánta otra cosa? Pero el punto está en que la humillación más horrible para Israel fue que cuando el Hijo de Dios empieza su ministerio, se mete a una sinagoga. Y como dijimos, ¿acaso en la sinagoga están los pecadores? Si en la sinagoga se lee la ley de Moisés, se medita en ella. ¿Cómo es posible que vayan, que el Señor empiece un ministerio en una sinagoga? Pero eso habla de la decadencia espiritual en la cual vivía Israel. A pesar de que la ley divina estaba siendo enseñada, sin embargo, el Señor empieza ahí y ahí encuentra a Satanás, el adversario de Dios, cuando no debiera estar en la asamblea de los santos. La Biblia dice que nosotros somos la asamblea de los justos y de los santos. Entonces el enemigo, si está aquí metido en alguno de ustedes, debería saltar, debería no aguantar, no pudiera estar tranquilo. Por eso yo dudo mucho de esos hermanos que no se quedan sentados aquí. Cuando uno empieza a predicar, como yo veo todo, entonces suben, bajan. Yo no sé, tengo dudas de ellos. Sé qué pasa, digo, porque uno viene a escuchar la palabra de Dios, no a pasearse aquí. ¿O no? Entonces yo dudo de esos hermanos que suben y bajan. En el culto francés también veo algunos mujeres que solo hablan y hablan entre ellos. Están predicando y atrás están. ¿Será que esos están endemoniados? Puede ser.
Si Jesús empezó su ministerio dentro de una sinagoga y allí encontró un demonio, cuando se supone que ahí está la gente santa estudiando la Biblia. Interesante, digno de ser meditado, pero fue un golpe terrible para los judíos. Y así sucede, lo hemos dicho la última ocasión, en las iglesias hoy día, que la frialdad del cristiano o del cristianismo es tal que el enemigo está muy cómodo en estos tiempos. Ahora, cuando el Señor está predicando, no se sabe lo que estaba predicando, pero cuando Él estaba hablando, de repente salta uno y empieza a dar voces, a gritar. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Yo la he tenido muchas veces, hermanos. Recuerdo en una reunión estaba hablando, predicando, y de repente saltó alguien y empezó a gritar y a insultarme. Y era una persona poseída. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene que pasar algo, hermano. Nos tiene que confrontar, nos tiene que consolar, fortalecer, despertar en caso que venga el sueño. Pero tiene que hacer algo. Ahora, viene Satanás ahí y vean el versículo. Dice el verso... estamos en el versículo 24. Diciendo, habla el demonio y dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. No es muy clara la traducción de la Reina Valera que nosotros tenemos. La NBI lo traduce mucho mejor. Y lo que dice la NBI, en francés me gustó, en francés dice, ¿de quoi viens-tu te mêler? ¿De quoi viens-tu te mêler? Y en español es, ¿por qué te entrometes? Eso dice la NBI, ¿por qué te entrometes? Lo que le estaba diciendo Satanás es, ¿por qué te metes en nuestros asuntos? ¿Saben por qué los demonios dicen eso? Porque hasta ese día Satanás era dueño y señor de este mundo. Y hacía lo que él quería. Y esta persona, este pobre hombre que estaba ahí, era esclavo de ese espíritu inmundo. La palabra inmundo no es muy bien traducida también. Lo que la palabra inmundo para nosotros nuestros días significa un poco más de eso de higiene o de no ser limpio. Pero en realidad la palabra inmundo, la mejor traducción de espíritu inmundo es espíritu usurpador, espíritu que estás donde no debieras estar, que usurpas y que humillas el corazón y la vida de una persona. Recuerden, inmundo no tiene nada que ver con higiene, tiene que ver con entrometerse en un lugar que no le pertenece. Y entonces Satanás, yo he visto demonios, he tenido esa experiencia de ver demonios furiosos porque saben que les llegó la hora de salir del cuerpo. Y ellos hacen mucho más daño dentro de los cuerpos de las personas que afuera. Pueden usar a las personas para hacer el mal. Y entonces viene el enemigo y le dice, ¿por qué te entrometes en nuestros negocios? Porque Jesús, me encanta Jesús. Me encanta Jesús. Porque Jesús se va a meter y arma líos. Jesús no es un religioso que es amigo de todos. Decía el pastor en la mañana, el pastor general, que Salomón tuvo su decadencia en su vida espiritual. De tal manera que tenía tantos cultos en Israel en su tiempo, a pesar de ser un hombre sabio, que él se casaba con todos. Él era amigo de todos. Tenía muchas mujeres y tenían el culto a Moloch, tenían el culto a Baal, tenían el culto a muchos dioses. Y él estaba feliz con el culto de él, a Jehová, y con el culto de todos los demás. Y él iba y asistía, era liberal. Él estaba casado con todos. Y la religión es lo mismo. Por eso es que la Biblia habla en Apocalipsis de, hermanos, la Babilonia, o sea, la mujer, la ramera que está sentada
hermano, en el mundo entero que se ha tomado, ha bebido la sangre de los mártires. La religión que está casada con todos, que no le hace daño a nadie, que habla y que está casado con todo el mundo. La religión no tiene problema con nadie. La verdad sí tiene problemas. Y Jesús viene a armar líos. O lo voy a decir de otra manera, viene Cristo aquí a poner la espada y a empezar a sacar de un lado el trigo y del otro lado la cizaña. Pero aquí dice, los demonios se están quejando. Qué bueno que se quejen los demonios. Así. Qué terrible que los demonios digan, no, esta iglesia, no, es que cantamos con ellos. Cantamos con ellos. Ellos gritan aleluya y nosotros también. Pero qué bueno cuando una iglesia, los demonios decían, ¿se acuerdan? Decían en Hechos 19, decían, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Pueden reflexionar en eso? Yo sé quién es Pablo, decía Satanás. Qué tremendo eso. A mí siempre me ha impresionado eso. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes? Dice el demonio en ese momento. ¿Quiénes son? No tenían ninguna, hermanos, definición. No sabían quién eran. Y así la iglesia se ha diluido de tal manera que no sabe en qué creer, dónde están las barreras, dónde está su enseñanza, su doctrina. Se ha diluido de tal manera que somos amigos de todo el mundo. ¿Para qué nos llamamos protestantes si no protestamos contra nadie? Yo les conté a los hermanos el domingo pasado, ustedes saben que mi hija se casó hace unas 2 semanas atrás, ya 2, me parece un año ya. Pero hace 2 semanas atrás, una semana, y estábamos, yo le conté a los hermanos el domingo pasado, los que no estaban lo voy a volver a contar. La iglesia donde se hizo la ceremonia es una iglesia reformada, que fue construida por ahí por el año 1600 y no sé cuánto, no recuerdo la fecha. Entonces, cuando terminamos la ceremonia, todo el pastor de esa iglesia se me acercó y me dijo que era la primera vez que se predicaba en español en ese lugar. Pero también dijo esto. Dijo, hace muchos años que no se sube a ese púlpito, porque el púlpito está en altura, así, como las iglesias reformadas. Y fíjense, ese pastor dijo, hace muchos años que no oía un mensaje cristocéntrico. Hace muchos años que no oía el evangelio como lo oí hoy día. Un pastor. Porque sectores de la iglesia reformada en Francia se han vendido a todo lo que es homosexualidad. Ellos encuentran que es aceptable. No todos, pero muchos de ellos. La iglesia luterana igual. Entonces se ha diluido de tal manera que la gente no sabe, la gente que está dentro de la iglesia no sabe en qué creer. Oh, hermanos, es tan importante que nosotros conozcamos las doctrinas bíblicas. Hoy, en el tiempo que vivimos, no nos podemos dar el lujo de no conocer la palabra de Dios. Pero viene Jesús y establece ahí que el enemigo no tiene que estar ahí. Es decir, viene, como él dijo, no solo traigo la paz, sino traigo la espada. Vengo a partir lo que es y lo que no es. Vengo a traer discernimiento para saber qué es luz y qué es tiniebla, qué es santo y qué es lo profano. Y entonces el diablo se enoja. ¿Por qué te metes en nuestros negocios? Satanás cada domingo maldice las iglesias cristianas porque se entrometen en sus negocios. Cada día que usted le habla a sus hijos de la palabra de Dios,
oiga la voz de Satanás: ¿por qué te metes? Déjamelo en mis manos, no te entremetas. Que nosotros estemos predicando, que usted esté predicando y viviendo la vida cristiana, Satanás dice: ¿por qué te entremetes? Este mundo, ¿se acuerdan en el desierto que el demonio le dijo: este mundo me fue dado a mí? Si postrado me adorades, te los entrego. La iglesia, cuando no se entremete, no se entromete donde tiene que estar, pierde su poder y pierde el significado de su misión, que es ser sal y luz de esta tierra. Y cuando ya no es sal ni luz, entonces no sirve. No sirve. Vienen batallas grandes. Lo oíamos el domingo pasado. Vienen batallas grandes, en la cual vamos a tener que definirnos. ¿Quiénes somos? Y Satanás constantemente, a usted, ahora, que va a empezar en medio de septiembre, que quiere servir al Señor en el área que sea, va a venir Satanás y le va a decir: ¿por qué te entrometes? Entre menos gente sirve la iglesia, mejor. No te entrometas en esto. Y lo hará de muchas maneras el tratar de desanimarle a usted, de decirle que no vale la pena. Pero nosotros hemos nacido en esta tierra para entrometernos. O sea, nosotros no hemos nacido en esta tierra para bailar el mismo baile que Satanás. Nosotros somos sal y luz de esta tierra. Y quiera Dios que Satanás diga de nosotros: estos se están entrometiendo en mis negocios. No vamos a callar, hermanos. Vamos a hablar la verdad. Usted la va a vivir, la vamos a vivir. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando una vez fui a España, íbamos entrando a una ciudad, entramos a un McDonald's, porque mis hijos me llevaron, no, a mí no me gusta. Y estaba en la pantalla ahí pasando a homosexuales que se besaban y todo. Entonces compramos y todo, y al comprar yo le dije al que estaba vendiendo: ¿por qué ustedes ponen esas cosas pervertidas ahí? Entonces se asustó, dijo: no, no había que decirme, no se esperaba, pero yo no. Es decir, nosotros no podemos dejar al mundo a pecar a gusto. Con respeto, por supuesto. Con amor. ¿Acaso Jesús no hacía con amor las cosas? Pero con la verdad en la mano. Eso es pecado. Y toda la vida cristiana nos va a decir Satanás: no te entrometas en mis negocios. Y lo va a decir. Su cólera la va a mostrar contra nosotros de muchas maneras, pero la va a mostrar. Pero no importa. Para eso hemos venido. Para que, hermanos, el mundo no duerma tranquilo. El mundo sepa que están pecando ante Dios. Antes que llegara el diluvio, Hebreos dice que Noé era pregonero de justicia. Amén, hermanos. Entonces, cuando dice el versículo 21, entrando en Capernaum, eso es para los que no tienen visión espiritual. Pero los que tienen visión espiritual es no entrando a Capernaum, es entrando a los dominios de Satanás. Entró para empezar la pesca milagrosa. Arrancar los seres humanos de las garras de Satanás. Estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar las buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para que recuperen la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Estaba ungido para eso, no podía quedarse callado. Qué insolente ese demonio de decirle al Rey de Gloria: ¿por qué te metes? Si el Hijo de Dios para eso venía a recuperar lo que se había perdido. El postrer Adán, Cristo. El primer milagro, Jesús, es mostrar. Oigan bien, este es el primer milagro que hace el Señor aquí, es mostrar
que la decadencia del poder de las tinieblas empezaron a caer. Empezó a caer Satanás y su reino. ¿Pueden creer eso? Díganlo amén con todo el corazón. Empezaron las tinieblas a caer cuando aparece el Hijo de Dios. Por eso lo dice en Hechos 10. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la misión de la iglesia, queridos hermanos. La misión de la iglesia es predicar las buenas nuevas de salvación. Y cuando haya que orar por endemoniados, oprimidos, se hace. En el nombre de Jesús se hace. Eso no ha pasado de moda. Eso hay que hacerlo. Cuando llega el momento, hay que hacerlo. Si tiene miedo, llámeme. Y vamos juntos. Pero yo recuerdo, el pastor general contaba una historia que le pasó en su iglesia. No recuerdo si fue en Estrasburgo. Que él estaba predicando y se manifestaron demoniados dentro de la iglesia. Empezaron a gritar y a hacer de la suya. Y entonces la gente se asustó y salieron los ancianos y los líderes. Esos líderes que suben al púlpito que dicen, ¡ah! Cuando llegó la hora de los tiroteos, pues salieron todos corriendo. Y se quedó solo. Sí, lo que pasa es que, hermanos, sinceramente, yo medito en esto y digo, Señor, la verdad que los cristianos hoy día somos muy hechos de cristal. Entonces, nosotros no sabemos lo que es recibir un golpe en la cara por predicar a Cristo. Nosotros no sabemos lo que es que nos insulten. Nosotros no sabemos lo que es un endemoniado que te esté escupiendo y te esté maldiciendo. Y tú luchando contra él en el nombre de Jesús. Eso se ha ido perdiendo, no sé si se han dado cuenta, pero eso se ha ido perdiendo. Entonces, muchos de nosotros los cristianos nunca hemos tenido esas experiencias. Dijimos, nuestros padres supieron de eso y nosotros hoy día, no, nosotros hoy día concierto tras concierto, cantando y cantando y cantando. Y los demonios sentados cantando con ellos también, porque ya no hay nadie que eche fuera a los demonios. Pero la iglesia no puede seguir así. Tampoco se trata de andar buscando endemoniados, pero se trata de que si uno vive una vida de santidad, uno va a encontrar. Y entonces uno ahí va a hacer lo que debe hacer. En el nombre de Jesús, fuera. Y ahí va a entrar uno en la batalla. Ahí estamos. Yo recuerdo una vez, estábamos en la sala de arriba. Y estaba me acuerdo que estaba con Luzmari, no recuerdo bien. Y entonces yo estaba orando por una persona y yo sé que esa persona estaba poseída. Lo supe cuando se sentó y empezamos a conversar. Entonces yo tranquilamente hablé todo y dije, voy a orar por usted, no se preocupe. Y ella hacía así, porque ella me decía que en los cultos, cuando ella se sentaba y yo la miraba a los ojos, ella temblaba, le daba miedo. Por eso me gusta mirar los ojos para ver quién tiembla. Pero yo la miraba a los ojos y ella temblaba. Y ella me dijo, yo no puedo mirar los ojos. Y ella me decía, conversando, ella me decía que yo no lo puedo mirar a los ojos. Entonces, yo le dije, no se preocupe, tranquila, vamos a orar por usted. Entonces yo me paré tranquilamente, le puse la mano encima y oré por ella. Le dije, Padre, en nombre de Jesús, libérala. Y ahí se manifestó en la oficina de Freddy. Se armó la grande, hermano, adentro. Hay unos gritos. ¡Ah! Y habían dos jóvenes de nuestro departamento, que no voy a decir cuáles son los nombres, que estaban en el Lola, ahí estaban los dos comiendo chicle. Y cuando lo vi fuera, dije, vengan ahora acá. Y vinieron, porque ahí escuchaban gritos y entraron y dije, ayúdenme a echar fuera este demonio. ¿Qué? Ayúdenme a echar fuera el demonio. Y ahí empezaron ellos, asustados, Señor, en el nombre de Jesús. Es que uno tiene que vivir eso, tiene que pasar por eso. Si es la batalla contra el diablo. ¿Usted creía que usted peleaba, que el diablo era... ¿Qué cree usted? ¿Que el diablo es quién?
Pero repito, yo no fui a buscar a nadie, llegó a la iglesia. Recuerdo uno en una boda que yo estaba predicando. Después supe que quería matar, me quería hacer daño, porque no le gustaba la predicación. Recuerdo otro que se sentaba en esta parte aquí, que él me dijo a mí, muchas veces yo he querido matarlo, me dijo. Se sentaba en este lado. Muchas veces, y siempre cuando usted habla me siento mal y miro para el techo y miro para todos lados. Ahora, no por eso no estoy diciendo, wow, vean el poder que hay. No, hermano, sino que el Evangelio es vida. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Puedo ser honesto con ustedes? No, sigamos. ¿Puedo ser honesto? O sea, yo le voy a decir, la mayor parte de los cristianos hoy día no tenemos ni idea qué es el poder del Evangelio. Usted no tiene ni idea qué es. Como dice Pablo a los Gálatas, el niño, mientras el niño no sabe la herencia que le dejó el padre, entonces mientras el niño tiene que crecer hasta que sepa qué le dejó, qué herencia le dejó. Igualmente nosotros, como no crecemos rápido espiritualmente, entonces no tenemos idea que el poder de Dios está en estas manos. De que uno tiene la capacidad de liberar la palabra de Dios, de predicar con autoridad y de orar y de pedir a Dios. Y dice, la oración del justo puede mucho. ¿Quién puede llegar al cielo así, hermano? Nadie. Solo la iglesia tiene ese poder, esas capacidades extraordinarias. Por eso es que es importante que lo usemos, hermano. Amén, hermanos. De verdad, usemos lo que Dios nos ha dado. Cuando ore, a donde sea ore, diga, Señor, oro por la iglesia, oro por el pastor, oro por los líderes, oro por esto, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Y constantemente y lee la palabra de Dios y dice, Señor, lléname del Espíritu para ser usado por ti. Porque ese es el Evangelio de Cristo. Y dice, yo sé, versículo 24, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Obviamente que no fue el bautismo de Jesús el que iluminó al diablo. Cuando Jesús se bautizó, vino una voz del cielo, este es mi hijo amado, en este tengo complacencia. Es decir, los demonios no fueron iluminados por eso. No es que Jesús llegó, o sea, el demonio dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. No le dice, sé que te has convertido en el Santo de Dios. No, dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Sé que eres el Santo de Dios. No es que se convirtió, porque también hay una doctrina equivocada que algunos creen que Jesús llegó a ser el ungido o el Mesías o fue habilitado de manera sobrenatural en el bautismo. Jesús fue bautizado en agua, punto. El Espíritu vino, pero Él es el Verbo eterno de Dios. Amén. Pero vea, voy a leer algo que por allá por un profeta en el capítulo 24 de Isaías dice, escuchen esto, yo lo leo. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto y a los reyes de la tierra, y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo. Serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos. Es una profecía. Un día vendría el castigo a los demonios. Un día vendría el que el Señor, a todos esos demonios que han hecho mal en este mundo, vendría el que el Señor empezaría a través de él y de su iglesia a ponerlos en su lugar. Estaba profetizado de alguna manera, aunque no hay muchos textos o casi ningún texto en el Antiguo Testamento que habla que el Mesías vendría a pelear contra las huestes del mal. Sin embargo, parece que hace alusión a que vendría el castigo de ellos, anticipado, porque el demonio dice, vienes antes de tiempo, porque ellos saben que están condenados. Los demonios saben que están condenados.
y que van para el lago de fuego y azufre. Están condenados. No es que van a ser juzgados para ver, no. Están condenados. Nosotros juzgaremos, dice Pablo a los Corintios, a los ángeles caídos, no para ver si uno se portó bien o no. Es la derrota total de los demonios. Hermanos, esto de demonología, aquí en la iglesia nosotros no hablamos mucho de eso porque hay gente que se especializa solo en eso. Y vamos a ver aquí más adelante ahora que el Señor no quiere que sea así. ¿Oyeron? El Señor quiere que el evangelio tenga santidad, pureza, palabra, orar por los enfermos, orar por los que están oprimidos por los demonios, pero son facetas, no centralizarse solo en eso. Eso es un error. Yo conozco una vez un pastor vino aquí, africano precisamente, aquí está Silván, aquí lo estoy acusando. Y ese pastor africano vino y me dio una carta de visita, me dijo quisiera que visitara mi iglesia y dije, bueno, si puedo ir. No, bueno, nunca fui porque nunca tuve el tiempo, pero en la carta decía iglesia, no me acuerdo cuánto, iglesia, no decía iglesia, decía Centro de Liberación Espiritual para echar fuera demonios. Eso está mal. Otro pastor, recuerdo un pastor también que me dijo, mi iglesia se llama Iglesia de la Sanidad Divina. También está eso desequilibrado. Son facetas, pero el evangelio, Pablo dice que aunque comportan esas facetas, el centro es el mensaje de la cruz. Esas son facetas que son valables, pero no podemos especializar a la gente, echar fuera demonios, y la iglesia solo habla de eso. No caigamos en ese error. Vamos al equilibrio. Hablemos más de Cristo que del diablo. Amén, hermanos. Pero aquí estamos hablando porque el versículo lo está tratando. La religión evangélica, protestante, católica, musulmana, hinduista, confucionista, animista, cual sea, alberga demonios. Toda religión alberga demonios. Les quiero decir esto, hermanos. Escuchen muy bien. Aunque hay gente que está poseída por espíritus malignos, que viven en pecado, yo no lo dudo. Pero la mayor parte de las personas que viven en pecado no es el enemigo, es sus propias concupiscencias, su propia naturaleza caída que los lleva a hacer el mal. Ojo con eso, como dicen en Colombia. Ojo con eso. Entonces, ¿dónde está metido Satanás? El pecado, la maldad, el adulterio, la fornicación, homosexualidad y todas esas cosas que Dios condena, eso sale del corazón del hombre. El hombre está caído y produce eso en él. Por eso necesita un cambio en su vida para que produzca la vida de Dios. Pero el punto está que nosotros no podemos atribuir que el día, mire hermano, este fulano es endemoniado, vive en pecado por su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿dónde está metido Satanás? Satanás está metido en la religión. Miles de millones de personas se han perdido en la historia porque el enemigo es experto en falsedades. Escuchen bien lo que dijo Pablo a los Corintios. Esto quizás nos cambiará la vida. Recuerde esto. Pablo le dijo a los Corintios, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Oyó eso? ¿Qué significa disfrazarse como ángel de luz? Es que Satanás tiene un evangelio falso. Se parece mucho al verdadero, pero es falso. Y para que parezca verdadero, se viste como ángel de luz. Usted puede verlo y usted ve un ángel de luz. Usted no dice ese es el diablo, usted dice ese es un ángel de luz. Eso es lo peor. Satanás está metido en la sinagoga. La mayor parte de los endemoniados que liberó Cristo eran judíos. ¿Eran judíos o no? Sí, si su ministerio fue en Galilea.
¿Qué significa esto? Que la ley de Moisés no los mantuvo en libertad, porque la volvieron una religión de tal manera. ¿Por qué? Porque el enemigo le encanta la religión, le encanta imitar a Dios. Y hay un evangelio falso. Hay un artículo escrito por Arturo Pink, que se los aconsejo, que le escribió sobre los atributos de Dios. Y él dice que el diablo está muy ocupado ahora trabajando en el mismo campo donde el Señor sembró la buena semilla. Satanás no trabaja allá con los drogadictos, no trabaja allá con los narcotraficantes. Satanás no anda, hermanos, formando mujeres prostitutas o prostitutos o lo que sea. Satanás no anda formando a ladrones, eso sale del corazón de ellos. Satanás no anda allá, Satanás está en la religión. Ahí es su trabajo. El trabajo de él es hacer que hayan caminos que parezcan camino de vida, pero su final es camino de muerte. Está intentando en evitar que el trigo crezca, sembrando otra planta llamada cizaña, que se asemeja mucho al trigo. Está intentando de anular la obra de Cristo. Cristo tiene un evangelio, Satanás también tiene el de él. Satanás tiene su evangelio también. Tanto se parece el evangelio de Satanás al verdadero, que multitudes de los que se pierden son engañados por él. Cuando te arrodillas frente a un santo pidiéndole a él, estás en el evangelio falso. Cuando adoras a un líder, pastor, papa, sacerdote, estás en un evangelio falso. Cuando se te predique, se te dice que para que llegues al cielo necesitas hacer obras, es un evangelio falso. Y los apóstoles no transaron con esto. Pablo dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién? Y Pablo dice: no es que haya otro evangelio. ¿Por qué dice un evangelio diferente? Satanás tiene su falso evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso se vivió en Galacia, pero es algo que se ha vivido en toda la historia de la iglesia. ¿Me están escuchando? En toda la historia de la iglesia han habido hombres que han pervertido el evangelio. Este evangelio está siendo proclamado e incluso en los días de los apóstoles, como estamos viendo. Pero los apóstoles, eso era lo que los apóstoles... ¿Le puedo decir otra cosita? No, sigamos. Sí, pero fíjense esto, los apóstoles, uno puede ir a la escuela bíblica y aprender en la escuela bíblica. Eso está bien. Y yo sé que en las escuelas bíblicas a uno le enseñan que uno tiene que hablar, cuando uno habla tiene que hablar a una voz así, normal, como estoy hablando ahora, así. También, no está mal. Entonces, lo encierran al predicador dentro de tal manera que cuando el predicador llega al púlpito llega así. Entonces esta palabra no tiene que decirla. Claro que tiene que ser educado, claro que tiene que ser, no estar gritando, no monocorde, no toda su prédica tiene que ser, porque ya parece un avión. Tiene que haber esa variedad de palabras. Y cuando lee la escritura igual, me encanta como el hermano lee la Biblia, porque cuando la lee, cuando hay que leerla, no hay que leerla de manera así, no, sino que, y entonces dijo: yo soy el Señor tu Dios. Pero si yo leo, y dijo: yo soy el Señor tu Dios, no es lo mismo, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios. Entonces, uno tiene su manera de predicar y uno tiene que tener el equilibrio, claro, pero no llegar hasta el punto de no predicar la verdad. Y uno puede incluso decir cosas y palabras. Yo recuerdo una vez que
hace tiempo atrás se me criticó mucho. Fui a predicar a una iglesia francesa y prediqué con el corazón en la mano. Y dije, ¿le puedo traducir lo que dije? Voy a decir lo que dije. Dije, ustedes son unos sinvergüenzas. Así le dije. Son honte. Son honte. No sé cómo se dice en francés. Pero le dije, ustedes son unos sinvergüenzas. Ustedes son pícaros. Ustedes hacen teatro en esta iglesia. Bueno, le dije de todo. Cuando terminó el culto, salí. Ya me estaban esperando a la salida. Y yo no sabía que la predicación se había grabado. Y se le hicieron pasar a otros pastores de Bidons. Y cuando lo escucharon dijeron, no, hermano, usted, disculpe, pero hay maneras. Y yo escuché el consejo, yo no hay problema para mí. Acepto mayor instrucción. Pero al mes, esa iglesia y el líder se rebelaron y hicieron 1000 cosas horribles. O sea que lo que yo les dije era una miel al lado de lo que realmente eran. Cuando pasó eso, ninguno de los pastores vino y me dijo, bueno, la verdad que no exageró tanto, ¿no? No, ninguno me dijo eso. Pero no importa. Pero es que hay veces que hay que meter la espada, hermano. De verdad, hay veces que el predicador te dice, oye, hermano, no se duerma, hombre. Usted no lo va a escuchar hablar mucho de eso y yo no está bien, no hay problema. Y yo he visto predicadores que predican ahí con los 5 o 6 durmiendo y él hablando tranquilamente. Yo digo, bueno, duerman, yo me voy. No sé si está mal decir que no se duerma, pero ya me acostumbré. No me pueden cambiar. Pero le voy a decir lo que dijo Pablo. Pablo dijo, cuando venga, aunque sea un ángel del cielo a traerles otro evangelio, el tal sea maldito. Así dijo Pablo. ¿Qué les parece? ¿En qué escuela bíblica le enseñan a uno, a un predicador, decirle cuando usted vaya a predicar una iglesia que están pervirtiendo el evangelio, diga ustedes son unos malditos? ¿En qué escuela bíblica le enseñan eso? Pero Pablo lo dejó en la palabra. Y no solo uno, si usted lee Gálatas así, dice, vuelvo a decir lo que ya dije antes, que el que pervierte el evangelio, el tal sea maldito. O sea, no se trata de insultar, se trata de que este es un tesoro demasiado grande como para pervertirlo. Se trata de tener no un celo excesivo de llegar a humillar a la gente, sino que se trata de un celo de Cristo con el látigo en la mano. Por la decadencia de sus días, la decadencia terrible de sus días. Se trata de Zwinglio, que la decadencia de sus tiempos, o de Calvino, de Lutero, que Lutero un día rompió el púlpito de un golpe que dio. Porque por la decadencia. Lutero decía, los teólogos son unos piojos, los sacerdotes son unos murciélagos. Claro. Hoy día en el siglo, nosotros los días que vivimos, suena muy agresivo, pero no es agresivo ver hombres con hombres besándose. No es agresivo ver hombres casi desnudos en las calles desfilando. No es agresivo que tomen el arco iris de la palabra de Dios para hacerlo su bandera de ellos. No es agresivo que dos mujeres hagan nacer un niño de otro lado y después lo compren de qué color, o rojo, amarillo, rojo, de qué color pelo quieres. ¿No es agresivo eso? Entonces, no se trata de gritar, pero sí de usar las palabras que tienen que ser usadas. Y aquí Pablo dice, los que pervierten el evangelio sean malditos. Los judaizantes habían metido la iglesia, ya saben, los judaizantes querían que se guardara cierta ley y con el evangelio al mismo tiempo. Pablo dice,
Escuchen lo que dice Pablo. Ojalá se mutilasen. Pero yo le voy a explicar lo que es eso. Porque andaban predicando la circuncisión. Y usted sabe lo que es la circuncisión. Pues Pablo dice, no le hagan la circuncisión a eso. Córtenle totalmente su sexo. Eso le dice, que se mutilen. Que Pablo andaba con juegos. Entonces, tiene que haber el carácter. Es lo que dice Ezequiel, habla del carácter del líder, del cristiano. El carácter del buey. El buey es aquel que baja la cabeza y camina y punto. Ese es el buey, que le ponen el yugo encima y avanza. Así somos nosotros, somos como los bueyes, nos ponen el yugo el Señor encima. Llevad mi yugo, que es fácil de llevar, adelante. Y ahí vamos jalando con el yugo del Señor. Callados, como bueyes, mansos como bueyes. Pero también está la cara de león, dice. Esa es la cara de león cuando uno tiene que decir, ya dejen de pervertir el evangelio. Ya basta ya de que la iglesia de Cristo esté fría, tibia, mundana, ya basta. Es tiempo a veces de sacar esa cara de león. También dice que vio cara de hombre, hablando de que tiene que ser sabio. Cara de águila, el que va rápido, con rapidez para la obra de Dios y que ve lejos, que tiene visión. Son las características que deben tener los hombres de Dios, los que sirven al Señor. Pero la cara del león hace tiempo que no la veo en ninguna parte. Hace tiempo que no se oye esos mensajes que nuestros padres oyeron en sus tiempos. Pero el Señor, viene el diablo y dice, ¿por qué te entrometes? Y Jesús dice, cállate. Así le dice, cállate. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el evangelio falso lo trae Satanás. A Satanás hay que taparle la boca. Pero hay que taparle la boca con la palabra y la verdad de Dios. Escuche lo que dice Pablo a Tito, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca. Porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia de deshonesta y con cosas que no saben. Tapar la boca. Pero ¿cómo tapamos la boca? Con la palabra de Dios. A los testigos de Jehová hay que taparle la boca con la palabra de Dios. A los mormones con la palabra de Dios. A los musulmanes con la palabra de Dios. A los liberales con la palabra de Dios. Le tapamos la boca con la verdad de Dios. Quiero decirle esto. Su misión, voy a decirlo de otra manera. No crea que usted nació en este siglo por el azar. Usted no nació en este siglo por el azar. Usted nació aquí, en el siglo XX y XXI, porque Dios quiso. Y le voy a decir ahora, usted, le voy a decir esto para que se vaya de vacaciones ahora y cuando se vaya la pase mal. Le voy a decir esto. Escuche. Pablo dijo, os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un esposo, como virgen, a un esposo que es Cristo. Os celo con celo de Dios. La labor nuestra, la labor suya en su familia, con sus hijos, en su grupo familiar, donde usted esté, donde estemos, somos aquellos que cuidamos a la novia que es la iglesia, para presentar a Cristo, a esa novia, sin manchas de religión ni ninguna de esas cosas, sino con pureza. Pero esa responsabilidad es suya y mía. ¿Oyeron? Es su responsabilidad de trabajar para que cuando llegue ante el Señor usted no tenga de qué avergonzarse, que trabajó para que la iglesia de Cristo sea presentada como una virgen pura. Esa es la labor nuestra. Así que la labor de los ministros no es que lo pasen bien, no es que
solo risa. No, 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 no. La labor de nosotros es presentar a una iglesia pura a Cristo. Y eso demanda perseverancia, lucha, constancia, ataques de Satanás, golpes del diablo, calumnias, mentiras, dardos. Implica de todo. Desánimos, y de parte nuestra entrega, perseverancia, caminar, correr, no cansarse, luchar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Y todo el mundo dice no se puede. El único que dice que puede es usted. Sí se puede, sí se puede. Avancemos, sigamos, luchemos, vayamos. No, hermano, en la iglesia infantil no se puede. Sí se puede. Vamos, prediquemos a los niños, avancemos, no nos detengamos. Yo sé que el diablo viene por las noches y nos dice, y nos pone sueño, nos pone desánimo y nos dice mil cosas y no sé cuánta, y en la noche ve la cara de la hermana fea que en el día no le quiso saludar, y usted ahí la ve y dice, no, es el diablo. No quiero, yo no quiero seguir, yo no quiero seguir. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Levante la mano a quien no le ha pasado. A todos nos ha pasado desánimo, a todos nos ha pasado dejar las cosas de lado. Pero viene el Señor y dice, no, te he puesto para luz a las naciones, para que la palabra de Dios sea predicada y para taparle la boca a los ignorantes. Conclusión. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. ¿Por qué el diablo le hace eso? ¿Por qué le causa convulsiones? Siendo que frente a él está Dios. Porque lo único de rebeldía que le queda al diablo es eso. Después de eso, al infierno para siempre. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿quién es esto? Esta enseñanza que nueva, con autoridad, él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y aquí quiero terminar con esto. Unos minutitos terminamos. ¿Está bien? Marcos comienza enfatizando, enseñando, diciendo que Jesús enseñaba. Dice, y enseñando Jesús. Estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo en la sinagoga? Enseñando. Estaba hablando cuando de repente se aparece el diablo. La gente primero, en el versículo 22, vea conmigo el versículo 22 porque yo creo que esto nos tiene que quedar. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Está bien? Entonces la gente se asombraba ¿de qué? De la enseñanza. Verso 22. El verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Miren, lo voy a leer en la NBI, es más clara. Verso 27. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Escuchen esto. Marcos aquí lo que hace es decir, Jesús predicó con tal autoridad que la gente dijo, wow, qué autoridad. Y luego dice, se manifestó un espíritu inmundo. Lo echa fuera. Entonces la gente resume. ¿Qué resume? Lo que vio. ¿Y cómo lo dice? Dice, este hombre enseña como nadie. También tiene autoridad para echar fuera demonios y termina diciendo, este hombre enseña como nadie. Echar fuera demonios está al medio, la enseñanza, y la enseñanza están al principio y al fin. Y echar fuera demonios está al medio. Leamos de nuevo, verso 27. Todos se quedaron asustados, se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué dice ahí? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Entonces Marcos escribe y dice que la gente estaba muy sorprendida ¿de qué? De cómo enseñaba con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda Galilea. Lo que Marcos quiere dejar claro ahí, no quiere dejar ahí
el evento de echar fuera demonios. Quiere dejar ahí claro que Jesús enseñaba, echaba fuera demonios y enseñaba. Igual nosotros no nos centramos en que fuera demonio y quiero demonio y quiero demonio. No, es parte. Pero enseñamos. Y si hay que hacer cosas así, lo hacemos, pero después seguimos enseñando. O sea, Marcos quiere dejar el equilibrio. Marcos no quiere que... ¿Se acuerdan cuando se fueron? Le dijo, Señor, vayan en dos, no lleven bordón, no lleven solo bastón, no lleven comida, no lleven nada y váyanse a predicar. Los envió a predicar 2 por 2. ¿Se acuerdan esa parte? Y se fueron. Y cuando regresaron, les preguntó, ¿y qué tal? ¿Cómo les fue? Y ellos dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, ¿les faltó algo? No, Señor. Los demonios se sujetan. Y Jesús les dijo, calma muchachos. Eso es una maravilla. Ver echar fuera demonio, y ver que se van es una maravilla. Pero no te centres en eso. Y ahí Jesús le dice, no se regocijen por eso. Regocíjense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces viene el Señor y trae el equilibrio. Por eso les digo, hermano, la iglesia de Cristo no debe desequilibrarse. Y eso es parte de lo que es la palabra herejía. Sentarse. Hay iglesias que solo hablan de dinero. Hablan de parábola, dinero. Encuentran dinero ahí. Hablan de Juan 3:16, me aseguro que ahí encuentran el dinero. Hay uno que habló de Génesis capítulo 1 y encontró ahí el diezmo. Todo lo encuentran según la herejía de ellos. Se desvía, o sea, es decir, estiran tanto la enseñanza que quieren que abarque toda la enseñanza. Yo recuerdo una vez que estuve en Perú hace muchos años, por allá por el norte, creo, por allá cerca de Ica. En Ica fue. Y recuerdo que me invitaron a predicar a una iglesia y yo estaba predicando ahí. Y el pastor era el ministro de alabanza de la iglesia. Entonces él cantaba. Y cuando yo hablé con él era, no, que mire que Marcos Witt y que Juan Carlos Alvarado. No, y que mire que este cántico. ¿Y a usted qué cántico le gusta? Y todo me habló de cántico. Porque estiró tanto la enseñanza de la música que solo hay la iglesia. Y en esa iglesia, ¿qué hace usted? Yo toco. Y usted, yo también. Y usted, pues yo también toco. Y usted, yo también toco. Y usted, yo canto. Y usted, aquí todos son cantantes. Porque el pastor desequilibró las cosas. ¿Me entiende? La iglesia es como una orquesta. Hay trompetistas, violinistas, guitarristas. Y el hombre de Dios lo que tiene que hacer es que todos... Al principio, a ver, hermano, toque. No, hermano, así no. Es do mayor. No, más arriba. Más. Ahí sí. Ya, muy bien. Usted, a ver, usted. Cante. No, baje, súbelo un poquito. Ay, sí. Entonces, lo que hace es los violinistas, los trompetistas, el órgano, la batería, todo. Ahora sí, cantemos. A toi la gloire, oh ressuscité. Qué maravilla. Pero la tendencia de los trompetistas es decir, hermano, por favor, suban el volumen en las trompetas. Y viene el violinista y dice, no, pues hermano, ¿por qué usted y nosotros? La cosa es que el que hace el sonido le tiene que subir el volumen a todos. Y no se oye bien. Entonces tiene que haber el equilibrio. Entonces el pastor lo que tiene que hacer es, porque hay hermanos que dicen, hermano, hay que evangelizar. Amén, hermano. Toda la iglesia. No, hermano, todos no tienen la facilidad de evangelizar. Otros son llamados a otra cosa. Bueno. Entonces esa es la idea de no dejar que las cosas, y lo que dice Marcos aquí. Marcos no dice, no, Jesús echaba fuera demonios, echaba fuera demonios, echaba fuera demonios, echaba fuera demonios, y demonología, y ya se empiezan a escribir libros, las guerras estratégicas, espirituales, los altos niveles, y se visten ya de soldados, y se pintan la cara, y andan echando aceite en los aires. Locuras. No, es parte del evangelio. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y alrededor de ello está todo lo que adorna el evangelio, el fruto del espíritu, los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Y su fama corrió por todos lados. Todo Galilea se enteró. ¿Cuál era la fama de Galilea? Pobres, endemoniados, leprosos, hablan mal.
¿Se acuerdan? La Baja Galilea, gente despreciada. Pero ahora empieza a brillar el sol. Las tinieblas se disipan. Y ahora ya Galilea no está teniendo la fama de ser así, sino que se está oyendo en Judea, en Jerusalén, que allá anda un hombre echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el reino de Dios. Cuando viene Cristo a nuestra vida, la fama cambia. Este era ladrón, mentiroso, ahora ya no, este hombre es recto. Este hombre, esta mujer ya antes era habladora, ahora ya no, ahora ya se mide. Gastaba el dinero en cosas, pero ahora ya las cosas, el testimonio va cambiando. ¿Por qué? Porque a medida que el evangelio va llegando, la luz va llegando. Y el cambio de vida también se va dando. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, pues sería ese. La luz llega. O más bien las tinieblas se disipan. Comienza a amanecer en Galilea. Las tinieblas se disipan, comienza a amanecer. Y la fama de Galilea cambia. Porque a donde llega Cristo, las cosas cambian. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Con un corazón agradecido, Señor, queremos darte gracias ahora porque la palabra de Dios se nos ha sido confiada a esta generación para seguir siendo la luz y la sal de esta tierra. Yo le animo, hermano, hermana, ahora a septiembre, de estudiar la palabra de Dios con nosotros, de inscribirse para aprender la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, su vida va a empezar a iluminarse y a tener mayor discernimiento. Va a crecer en la gracia y usted verá qué maravillas Dios hará en su vida. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Y le va a ayudar el conocimiento y la palabra de Dios a crecer y usted se va a empezar a entrometer y a ganar almas y hacer que el reino, el mal, el pecado retroceda y traiga esperanza a los que no tienen esperanza. Necesitamos crecer en la gracia. Necesitamos conocer más de Dios para taparle la boca a los irreverentes y traer misericordia y salvación a los que la necesitan. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, por Cristo que entró a Capernaum y trajo liberación a aquel pobre hombre endemoniado. Gracias, Señor, porque nos muestra que desde esos tiempos hasta el día de hoy el enemigo ha ido perdiendo terreno de tal manera que llegará un día en que el reino de los cielos se establecerá en esta tierra y Cristo será el Rey. Y hasta el día de hoy, Señor, los demonios se revuelcan, gritan al salir de los cuerpos. Pero viene un día en que dice tu palabra que toda rodilla se doblará. Satanás tendrá de rodillas reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes. Y tendrá que irse a su propio lugar para siempre. Señor, llénanos del poder de tu Espíritu, de paciencia, de amor. Llénanos de perseverancia y ayúdanos a servirte, porque la tarea no ha acabado. Ayúdanos a hacer luz y gracias por tu palabra, porque la fama, cuando tú llegas, cambia en una ciudad, en un país, en una familia, en una iglesia, en un individuo, cuando Cristo está presente.
Gracias por tu palabra y gracias por estos momentos que hemos pasado juntos. Por Cristo. Amén.